Imagínense que están en un denso bosque. Cuando nosotros estamos en un lugar bastante oscuro, especialmente un bosque, como pongo en el ejemplo, no vemos nada, pero poco a poco los ojos se adaptan para tratar de encontrar algún camino, para tratar de encontrar algo de luz. Y andando de aquí para allá, se trata de encontrar alguna manera de caminar. La realidad es que en una situación como esa, cuando aparece la luz nos puede llegar a enceguecer en un principio, porque los ojos se han adaptado a las tinieblas, a tratar de ver en las tinieblas. Pero aunque la luz sea enceguecedora al principio, luego agradecemos, porque finalmente solo la luz nos puede conducir a la salida. El pasaje de hoy tiene un poco de eso. Vamos a ver hoy un hombre que andaba en tinieblas, que creía ver, que creía conocer, Saulo de Tarso. Él andaba en las tinieblas del odio y de la rebelión, pero fue transformado por el resplandor de la gloria de Cristo. Hay algo que aclarar acerca de la historia de Pablo. La historia de Pablo no es solamente el testimonio de una conversión. Por algo es narrado tres veces en el libro de Hechos. La conversión de Pablo implicó la extensión del evangelio a los gentiles. Él sería el apóstol a los gentiles. Pero de cierta manera su conversión refleja un poco lo que es la conversión de cada uno de nosotros. La luz de Cristo, mis hermanos, no está limitada ni a una persona, ni a una nación. La luz de Cristo se ha extendido para la salvación de todo tipo de personas. Recordemos lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos. La manifestación de la gloria de Cristo a los gentiles. Vimos el ejemplo de los magos. Hablamos de la confesión de Pedro como la roca de la iglesia. Y ahora estamos hablando de la conversión de Saulo. Los invito a que hagamos una corta oración pidiendo al Señor que nos asista en la predicación. Señor, que sea la luz de tu gracia asistiéndonos en este momento. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas. Concédeme a mí, Señor, el poder exponer la palabra claramente. Y a mis hermanos, hermanas, estar concentrados en este momento, Señor. Que seamos como un solo hombre, como un solo cuerpo en la exposición de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, el sermón se llama La manifestación de la gracia de Dios en la conversión de Pablo y va a tener 4 puntos. El primero, la oscuridad de Pablo. El segundo, de las tinieblas a la luz de Cristo. El tercero, la transformación para la misión. Y el cuarto, el rechazo del mundo. La oscuridad, de las tinieblas a la luz, la transformación para la misión y el rechazo del mundo. Entonces, empecemos con ese cuadro de oscuridad que nos pinta los primeros 2 versículos de Hechos 9. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces, ¿cómo empieza el pasaje diciéndonos que Saulo respiraba amenazas de muerte? Aquí, la sola idea de decir que respiraba amenazas y amenazas de muerte contra los discípulos nos muestra que la misma intención de su vida, el mismo aliento de su vida, su único propósito en la vida era erradicar el movimiento de los discípulos de Cristo. Era que el camino, como le decían, no se extendiera más. Tal era su intención que Pablo se dirige hacia Damasco. Damasco no era una ciudad de Judea, era una ciudad gentil, Damasco de Siria. Así que
Si el cristianismo se estaba expandiendo por todo el mundo conocido, de la misma manera, la persecución que Pablo quería liderar era hacia todo el mundo conocido. No quería dejar rastro de cristianismo y llevar presos a cuantos pudiese. Era la campaña de Pablo, podríamos decir en los términos de hoy, era una campaña global dentro de las limitaciones de aquel tiempo. Ahora, esta no es la primera vez que encontramos este tipo de hostilidad y persecución contra la causa de Dios. La Escritura nos muestra Faraón de Egipto en contra de Israel, nos muestra la rebelión de Israel en el desierto, nos muestra las naciones gentiles oponiéndose a Israel. La Escritura está marcada una y otra vez por este tipo de conflictos. Y lo único que muestra la rebelión de Saulo y la rebelión y todas estas rebeliones que vemos en la Escritura es la hostilidad que existe entre la humanidad caída y Dios. Hermanos, el asunto no es, ay, es que Pablo era tan malo. Ay, es que Faraón tan malo que era. La realidad es que la rebelión, este tipo de rebeliones que se nos muestran en la Escritura, lo único que demuestran es que el hombre natural, el hombre sin Cristo, está en una hostilidad natural hacia Él. Nuestra condición separados de Cristo es de enemistad. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que vemos entonces en el apóstol Pablo es un reflejo de lo que el hombre caído puede llegar a ser, de lo que el hombre sin Cristo puede llegar a ser realmente. Lo que encontramos en Pablo es un hombre que está perdido en la profunda noche del pecado. Pero afortunadamente, nuestro relato no termina ahí. Nuestro relato continúa mostrándonos que este hombre en tinieblas va a ver la luz. Y eso nos lleva rápidamente al segundo punto, que es la manifestación de la gloria de Cristo. Dicen los versos 3 al 6. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo estaba haciendo justo lo que él quería, persiguiendo a la iglesia, creyendo que estaba en lo correcto. Tal como el ejemplo del principio, él andaba en el bosque en tinieblas pensando que tenía la suficiente luz para salir del bosque. Pensando que tenía la suficiente luz para andar en el camino correcto. Pero de repente, la luz aparece. Cristo aparece. Y Cristo termina con las tinieblas y las reemplaza con la luz de su gloria. El relato de Hechos 22 agrega un detalle. Y es que cuando el Señor apareció a Saulo era de mediodía. Entonces yo quiero que imaginen esto. De mediodía resplandece la luz de Cristo y Pablo queda enceguecido. Yo no sé si usted ha intentado encender luz artificial al mediodía. Así que no se puede ver la luz artificial. Haga de cuenta que usted enciende un reflector a mediodía, es poca la luz que se puede notar. O que la luz de un poste de energía, de una de los focos, de los postes de mediodía, se enciende. Realmente no se ve mucho. ¿Cuánto era la luz de la gloria de Cristo? Que el mediodía era noche. Era como la noche para él. La luz resplandeció tanto que quedó inmediatamente enceguecido. Pero si el contraste entre la luz de la gloria de Cristo y la luz del mediodía es grande, creo que el contraste entre la luz de Cristo, de su gloria, de su majestad, de su santidad y de la oscuridad en la que estaba Pablo es mucho más grande. Es un contraste enorme.
Ahora usted dirá, ¿por qué el Señor tuvo que aparecerle a Pablo de esa manera? Recuerden que Pablo negaba lo fundamental en la fe. Él negaba que Jesús fuera el Cristo. Recuerden lo que veíamos la vez pasada, que Jesús era el Cristo. Negaba que Jesús fuese el Hijo de Dios. Pablo negaba eso, no lo creía. Entonces, a este hombre que estaba dando coces contra el aguijón, a Pablo, Jesús le demuestra que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, y resplandeció con toda su gloria. Para Pablo, un conocedor del Antiguo Testamento, sabía que este resplandor de la gloria era una teofanía. Es decir, que solo Dios mismo tiene tal resplandor en su gloria. Así que Pablo haría la relación. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. El Señor habla, apareció con su luz y habló diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué fue lo que respondió Saulo inmediatamente? ¿Quién eres, Señor? La relación fue inmediata. ¿Quién eres, Señor? Algunos comentaristas dicen, no, tal vez dijo Señor, no declarando que Jesús era el Señor. Pero no lo creo porque todos los factores que hay en la escena muestran que Pablo se estaba revelando como el Señor. La luz, la voz, todo revelaba que Jesús era el Señor. Él lo sabía. Pero céntrense en otro detalle. Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Qué significa perseguir a la iglesia, hermanos? Perseguir a Cristo. Lo que esto muestra es la unión espiritual, la unión mística que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo está unido a su iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pablo creía hacerle un gran favor a Dios, pero realmente estaba dando coces contra el aguijón. Se estaba oponiendo a Cristo mismo. Y Cristo utiliza la repetición, otro método muy conocido para Dios para llamar a los suyos. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Simón, Simón, Marta, Marta, Saulo, Saulo. Indica intimidad, indica propósito. Dios estaba llamando a este hombre a la fe y con un propósito. Todos los factores estaban juntos para que Pablo entendiera: es Dios el que está llamando. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que está llamando. Y hay un detalle que agrega un comentarista, Matthew Henry, que es valioso en este punto. Jesús le habla a Saulo como a alguien que está en peligro inminente, al decir Saulo, Saulo. Como alguien que está al borde del pozo y a punto de caer. Como diciendo: Saulo, Saulo, ¿sabes a dónde vas o qué haces? Fin de la cita. La respuesta de Saulo: ¿quién eres, Señor? Entonces es la respuesta: ¿a quién es Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor directamente lo acusa con su pecado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Directamente apunta a la llaga. Pero hermanos, el Señor ya había hablado eficazmente a Pablo. Como el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Señor había obrado, había cambiado el corazón de Saulo para que él respondiera: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Yo soy a quien tú persigues. Pero miren cómo el Señor, cuando salva, cuando muestra el pecado, no lo hace para dejar a la persona hundida en la culpa. Inmediatamente lo levanta y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que harás. De inmediato,
Saulo, tú andabas hacia ese camino, tú ibas hacia Damasco con la intención de perseguir a mi iglesia. Ahora yo te digo, vas a ir a Damasco, pero no a perseguir a mi pueblo. Ahora tú vas a tener que sentarte y escuchar a mi pueblo para decirte lo que tienes que hacer. Ahora Pablo queda a disposición de Cristo y de la iglesia. Ahora Pablo iba a ser un instrumento para la misión de Cristo. Toda autosuficiencia, todo orgullo ha sido derrumbado. Y ahora Pablo está sometido al señorío de Cristo. Mis hermanos, si hay algo que resalta todo esto, es que la salvación, la conversión, es un acto de intervención divina. Saulo no andaba buscando a Cristo. De hecho, Saulo lo estaba buscando, pero no precisamente con buenos propósitos. Lo estaba buscando para perseguir la iglesia. Pero es Cristo quien interviene, que toma, como dice Juan Calvino en su comentario, que toma a este zorro peligroso, a este lobo rapaz, dispuesto a comerse las ovejas, a arrasar con el rebaño y lo convierte en un manso pastor. A su servicio. La salvación es del Señor de principio a fin. Él convirtió completamente a este hombre por la obra de su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. ¿Y cómo lo sabemos? Hermanos, el texto tiene un detalle bien interesante. El versículo 7 dice que los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ahora, el pasaje de Hechos 22 dice que los hombres no escucharon nada. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el término que aquí se traduce como voz. El término voz aquí es foné. Y foné significa sonido, literalmente. Así que la explicación es que estos hombres escucharon un sonido, pero no podían entender qué era lo que estaba diciendo. Esa es la explicación. No es que haya contradicción en la escritura. Estos hombres escucharon un sonido y no podían entender qué era lo que estaba diciendo. Hermanos, así sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios no deja de ser un sonido extraño hasta que Dios obra. Pablo pudo oír. Los otros hombres estaban en el mismo camino, viendo lo mismo, pero ellos no pudieron entender absolutamente nada. Cuando Dios habla eficazmente, Dios hace que su palabra se entienda. Porque es su obra, es la obra de su Santo Espíritu. Y hay otro detalle más que nos muestra acá. Pablo es llamado, se le ordena lo que tiene que hacer, que vaya a Damasco, pero inmediatamente es unido a la iglesia, inmediatamente es unido al cuerpo de Cristo. Vemos en el pasaje que Dios comisiona a Ananías, un creyente piadoso, para que vaya a recibir a Pablo. Y mira cómo dicen los versículos 10 al 19. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor llama a Ananías. Espero que veamos el contexto de la situación. Este es Pablo, el perseguidor, el que va a arrasar con la iglesia en Damasco. Tenían miedo, estaban asustados. Era necesario que Ananías fuese preparado para poder recibir a Saulo. Y noten que el Señor le aclara, es Saulo el que es de Tarso. Muy específico el Señor. Saulo, Señor, tal vez no te habrás equivocado de un Saulo. ¿No será Saulo de Galilea? ¿No será Saulo de Nazaret? No. Saulo de Tarso. Ese que va con cartas para perseguirlos. A él precisamente. A él es a quien debes ir a recibir. Y luego de argumentar a Ananías, finalmente entiende que el Señor ha convertido a Saulo en su instrumento. Pero miren lo que ocurre después. Llega donde Saulo y le llama hermano Saulo. Hermanos, Dios obrando reconciliación. Dios reconciliando al perseguido con el perseguidor. Dios uniendo en un mismo espíritu a aquel que iba con cartas dispuesto a arrestarlos y a este hombre piadoso que tenía miedo. Hermano Saulo, aquí he venido para que recobres la vista. Como aplicación, mis hermanos, no hay llaneros solitarios en la fe cristiana. El Señor nos une a su iglesia. Este es Pablo, el apóstol a los gentiles, el gran misionero, el que hablaba más lenguas que ninguno, más idiomas que ninguno, uniéndole el Señor a su iglesia local por medio de este hombre llamado Ananías. Y el pasaje destaca al final, del final del verso 19, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Unido a los discípulos. Esa es una de las marcas de la fe. Esa es una de las marcas de ser creyente. Como dice en Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Cuando el Señor nos salva, nos une a la iglesia local. Y no solo decimos hermanos por título, son hermanos en Cristo. Pero mis hermanos, como les decía, la salvación de Saulo no termina en su transformación. Saulo es comisionado para ser el apóstol a los gentiles, el instrumento a las naciones. Y aquí vamos a ver dos cosas, que son los dos puntos finales, más breves. Vamos a ver, uno, cómo el Señor lo transforma para la misión. Y dos, cómo esos que eran sus aliados ahora son sus perseguidores. Empecemos viendo cómo el Señor lo transforma. Dice el verso 20 que Pablo enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Hermanos, miren lo que está diciendo Pablo, lo que decía. Justo lo que no creía. Él es el Hijo de Dios. Este es el Señor. Él es. Y todos los que escuchaban se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Aquí el Señor ha transformado a Pablo y no solo lo ha transformado, dice al final
Saulo seguía fortaleciéndose. Aquí el fortalecerse es fortalecerse en el conocimiento que tenía de Cristo. Es a lo que se refiere. Saulo no solo ahora era el instrumento de Dios, sino que era capacitado para proclamar el Evangelio. Y decía justamente esto: este es el Hijo de Dios. Justo lo que él no creía, justo lo que él rechazaba, es el mensaje que está llevando. Y no solo lo lleva, sino que lo demuestra. Tomaba las escrituras, ahora las escrituras tenían completo sentido para él de que Jesús era el Cristo. Jesús era el que proclamaba el Antiguo Testamento. Y entraba, y dice el pasaje, confundía a los judíos. Sí, tal vez muchos no se convertían, pero los dejaba pensando, como decimos. Los dejaba siendo, este hombre da argumentos fuertes sobre lo que está diciendo. Nosotros, como creyentes, somos rescatados para ser comisionados. Te dirá, pero si yo no soy Pablo, yo no soy pastor, ni siquiera profesor, ¿cómo me comisiona Dios a mí? La respuesta es en su vida ordinaria. Dios lo ha comisionado. Dios lo ha tomado a usted de un contexto familiar, laboral, social. Allí lo ha rescatado y allí en medio lo ha dejado. ¿Para qué? Para llevar su luz a los que lo rodean. Su campo misionero, hermano y hermana, es su vida ordinaria. Es su vida ordinaria. Mis hermanos, desde el zapatero hasta el político, cristiano, tiene un deber con Cristo, de reflejar su luz, de llevar su luz al mundo. A eso somos llamados. A eso somos comisionados. El Señor no necesariamente lo va a sacar de su contexto, sino que de donde lo ha tomado, allí lo va a dejar para que lleve su luz. ¿Cuál es mi campo de misión? Ese esposo, esa esposa que le hace la vida de cuadritos, esa es su misión. Ese jefe que es injusto, ese es su campo misionero. Ese hijo rebelde que no se sujeta, ese es su campo misionero. Esos vecinos que le sacan el cuerpo a usted por ser cristiano, ese es su campo misionero. Y es mostrar la luz de Cristo y sabiamente, y cuando el tiempo lo amerita, proclamarlo. Lo otro que vemos es el rechazo. Dice en los últimos versículos, lo voy a resumir solamente, que Pablo era rechazado. Fue rechazado en Damasco y luego fue rechazado en Jerusalén. Cuando fue a Jerusalén, también fue rechazado. ¿Quiénes lo rechazaban? Los mismos que antes habían sido sus aliados. Si algo distingue al creyente es que está separado del mundo. No separado físicamente, separado porque ahora es santo del Señor, ahora le pertenece a Él. Y por supuesto el mundo lo rechaza por lo que representa. Si a ustedes los persiguen, recuerden que a mí también me han perseguido, dijo el Señor Jesús. Así que Pablo ahora es rechazado por esos mismos que eran sus aliados, y así fue durante todo su ministerio, pero al final él pudo decirle a su discípulo Timoteo que había acabado la carrera y que había guardado la fe. Mis hermanos, sus sufrimientos, como los que sufrió Pablo, como el rechazo que él sufrió, tienen propósito. Nunca pregunte en el sufrimiento por qué. Pregunte para qué. ¿A quién quiere alcanzar el Señor?
Si trabaja con personas difíciles, ¿no será que el Señor quiere hacer algo con estas personas por medio mío? Si su familia es incrédula, ¿no serás el instrumento del Señor para que estas personas vengan a la fe? No te centres tanto en el sufrimiento. Vivimos en una generación que le huye al sufrimiento, hedonista, que solo quiere felicidad instantánea. Tenemos que recordar que la vida cristiana trae sufrimiento. No es todo el tiempo, pero en la vida cristiana hay sufrimiento por el nombre de Cristo. Esa es la realidad del mundo en que vivimos, es la realidad de nuestra fe, porque nuestra bienaventuranza eterna no está aquí, sino en el día en que el Señor venga en gloria. En que esa luz que vio Pablo será la luz eterna para todos los creyentes. Y mucho más. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por alumbrarnos con tu palabra, con las santas escrituras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a estar llenos de propósito. Así como hemos sido rescatados, salvados, como disfrutamos de tu gracia, nos gocemos en ella y seamos instrumento tuyos para que se extienda a otros. Que sepamos asumir con entereza el rechazo del mundo, mientras vivimos para tu gloria y para que otros vengan hasta el día de tu venida, o hasta el día que partamos de este mundo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Amén.